Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde reflexionamos sobre todas esas conductas que tenemos en la sociedad marcada por las pantallas. Hoy tengo el placer de hablar con un amigo querido, Juan Martínez de Salinas Murillo. Juan es un aragonés, un zaragozano que lleva prácticamente media vida metido en esto de la gestión de la empleabilidad, del desarrollo del talento y de la marca personal. Os decía que Juan lleva media vida, concretamente el otro día su blog cumplió 18 años, así que fijaros en lo que son 18 años, no solamente trabajando, sino compartiendo consejos, ideas sobre el mundo de la empleabilidad. Yo que genero contenido, pongo la mano en el fuego para deciros que cuando uno se dedica durante tanto tiempo a compartir reflexiones y experiencias, dedica también muchísimo tiempo a observar y a formarse. Así que, ¿con quién mejor voy a hablar hoy que con Juan sobre un tema que me interesa especialmente? Y esto, el tema de la gestión de la carrera profesional, de esto que nos cuentan ahora, veremos con Juan si es verdad o mentira, de que tenemos que estar constantemente trabajando nuestra empleabilidad, que nos quedamos obsoletos en 2 días, o ya veremos si es verdad que nos quedamos tan obsoletos o es todo un mito, que no tenemos competencias digitales, que el que no está en LinkedIn, poco más o menos que es como la empresa que no está en Google, que no sirve para nada. Hablaremos de los cambios demográficos, de la irrupción de la inteligencia artificial en todo el mundo del reclutamiento y de la gestión de personas. Pero antes de dejaros la conversación que he mantenido con él, quiero contaros un poco más de Juan, ¿no? Juan para mí es una de estas raras avis no solamente con muchísimo talento y con muchísimo conocimiento, sino con muchísima personalidad. Creo que conozco a pocas personas que hagan tantos intentos de hacer cosas para que pasen cosas como Juan. Yo conocí a Juan hace, yo creo que por lo menos 8 o 9 años, cuando me llamó para entrevistarme para su blog, algo que le agradecí enormemente. Me dio también alguna oportunidad de dar una charla en Zaragoza Activa y de hacer unos vídeos para digitalización de pymes que fueron casi de mis primeras experiencias en este mundo, para lo cual yo le estoy infinitamente agradecida. Y tengo que decir también que a pesar de que considero a Juan un amigo, le tengo un cariño infinito y trabajo con él muchísimo, hemos compartido también proyecto en Caminos de Nomad, el podcast de los trabajadores senior del conocimiento. Tengo que deciros que Juan es un ejemplo vivo de cómo los canales digitales te permiten crear y mantener relaciones de profundo afecto y de mucho calor humano, aun cuando la presencia física sea escasa, porque creo que Juan y yo contamos con los dedos de una mano las ocasiones en las que nos hemos podido sentar delante de un café
Oye, y sin más preámbulo, te dejo aquí la conversación que mantuvimos sobre empleabilidad en la era digital. Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás por las Zaragozas? Buenas tardes, Virginia. Pues muy bien. Estos días, hoy con mucho viento, ya sabes que Como aquí, siempre, como como siempre, siempre. eso es, eso es. ¿Tú qué tal estás? Bien, bien, Bien. contenta de hablar contigo y porque hoy, a mí tengo aquí un par de temas apuntados, ya sabes que no preparo mucho estas conversaciones, pero tengo un par de temas de estos que son de mis temas favoritos que digo, esto toca hablar con Juan. Pero vamos a empezar por el principio, Juan. Oye, tú llevas más de 20 años, o por lo menos el otro día tu blog cumplía 18, con lo cual por ahí Sí. andaremos Llegaba a la hablando de mayoría de edad mi empleabilidad. blog, que no yo, que ya he llegado hace tiempo. Por eso te decía, ¿no? Llevas prácticamente 20 años, ya empiezan a ser toda la vida, ¿no? Trabajando temas de empleabilidad y talento. Entonces yo lo primero que quiero preguntarte como para arrancar es ¿qué es la empleabilidad y si empleabilidad y talento son sinónimos? A ver, al final la empleabilidad es la capacidad de sabernos adaptar a las necesidades y circunstancias de cada momento para tener hueco en el mercado laboral, ¿no? Porque, a ver, yo puedo ser muy bueno cogiendo gamusinos, pero realmente esa habilidad es buscada, valorada y necesitada en el mercado. Claro, entonces esto es lo que tú te tienes que plantear, ¿no? ¿En qué eres bueno? Y si eso está en el mercado, ¿no? Y está muy relacionado con el talento, ¿no? Al final todos tenemos talento, pero tenemos que ver si ese talento es necesario, lo adecuamos, lo pulimos, lo refrescamos, lo actualizamos, porque claro, el talento va muy unido al conocimiento, a las habilidades, y al final nuestro talento tiene que mutar, porque si seguimos viviendo de las rentas del mismo talento, pues nos vamos a quedar fuera del mercado en cero coma, porque al final hace 20 años sí que nos podíamos permitir esa ralentí en el talento, pero es que hoy en día cada momento sale una nueva herramienta y ahora ya en la actualidad con la inteligencia artificial, pues ya no te digo, ¿no? Esto lo va a cambiar todo, ya lo está cambiando, pero esto solamente es la punta del iceberg de lo que viene. O sea, entonces, al final es eso, ¿no? El sabernos adaptar, y todavía veo a mucha gente que piensa, a mí no me va a tocar, yo sigo siendo empleable. Bueno, pero es que las señales están ahí, ¿no? De cómo está el mercado y de cómo te adecuas tú a lo que se necesita en el mercado. Además, en ese aspecto tú lo sabes, el mercado laboral es implacable. Si no encajas con lo que necesitan, te quedas fuera. Y bueno, pues eso es un poco lo que diría yo. Y fíjate Juan, que bueno, ahora hablamos un poco del mercado porque has dicho el tema de saber encajar en el mercado o de que tu propuesta de valor tiene caducidad, pero fíjate que yo pensaba que hasta los funcionarios, ¿no? Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Gana las elecciones Trump, contrata para limpiar, entre comillas, la administración a su amigo Elon Musk, y ayer leía en el periódico que todos los empleados reciben un correo diciendo me tienes que explicar qué has hecho de valor esta semana o ahí tienes la puerta a la calle, ¿no? Sí, que a ver, que en España no vendría bien, no vendría mal, ¿no? Que se trabajase más en la administración pública por objetivos, por resultados, porque hay gente muy involucrada en el sector público, ¿no? Con mucha vocación de servicio, de querer hacer cosas a los demás, pero también hay un porcentaje de gente que va a calentar la silla. No me voy a meter en ese vergel de decir porcentajes, pero yo creo que al final a la gente que trabaja en el sector público la pagan por ejecutar un trabajo y por alcanzar unos resultados, ¿no? No porque haya aprobado un proceso selectivo, que por supuesto no les quito mérito al esfuerzo y a la dedicación, pero al final a ti te están pagando no por haber aprobado una posición, te están pagando por dar un servicio público al ciudadano. Entonces yo creo que Bueno, realmente no me quería yo meter en el berenjenal de público-privado, pero sí en el berenjenal de la seguridad, ¿no? De cosas claro, que parece que son puestos de trabajo estables para toda la vida, ¿no? Y que nadie te los va a cuestionar y de repente cambia el viento y estás, no es que estés en cuestión, es que estás en el filo del precipicio, bueno, ¿no? y lo hemos comentado muchas veces, Virginia, la estabilidad es una falsa quimera, porque a ver, yo tenía en una empresa privada un contrato indefinido de muchos años y de la noche a la mañana la empresa empezó a ir mal
y nos despidieron a la gran mayoría de las personas. O sea, que quiero decir que al final, vale, la administración te da más seguridad, pero que en un momento dado se puede acabar, ¿no? Puede haber un cambio de sistema o un cambio de gobierno y que determine que las reglas del juego han cambiado. Entonces yo creo que no nos podemos acomodar por la estabilidad, ¿no? Porque la vida cambia. Entonces yo creo que esto es una No, falsa... eso sin duda. Sin duda, y yo lo que me planteaba, decías tú, joder, es que tenemos que estar siempre adecuados al mercado, ¿no? Sabes que este es un programa donde reflexionamos sobre cómo cambian o cómo deberían cambiar nuestras conductas por el hecho de que nuestro contexto está cambiando, muy mediado por la tecnología, las pantallas, las relaciones remotas, la inteligencia artificial, y aquí esto podría ser un suma y sigue. Quizás la mala noticia es que el mercado cambia muy rápidamente y la buena que lo podemos escuchar mejor. ¿Tú cómo lo ves eso? Pues hombre, yo creo que el mercado cambia demasiado rápido y claro, es imposible porque a veces las empresas quieren el mirlo blanco, ¿no? Queremos al trabajador o la trabajadora perfecta que se actualice y que sepa de esto que acaba de salir al mercado. A ver, es imposible que nos podamos actualizar, reciclar y formar en algo tan rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ayudar a la gente a que pueda formarse, a que pueda adquirir esas nuevas competencias y habilidades, porque a ver, a mí me hace gracia ahora, ¿no? Ahora tú pegas un pisotón y ahora hay 1000 expertos en inteligencia artificial, pero a ver, si la inteligencia artificial acaba de llegar al mercado y yo ya veo gente de mi entorno que ya se han cambiado el titular de LinkedIn y ya son expertos o expertas en inteligencia artificial. A ver, que yo entiendo que al final todos necesitamos comer todos los días, pero hombre, yo manejo la inteligencia artificial, pero de ahí a ponerme la etiqueta de experto, pues me parece muy poco humilde, que lo sabrá, pero yo conozco gente que para mí no es experta en inteligencia artificial. Y, bueno, pues, aquí me has tocado un tema que me da especialmente en el corazoncito. No sé si sabes que a mí un cliente se me cabreó, un cliente bastante gordo se me cabreó porque me presentaron en una conferencia como experto y yo empecé diciendo gracias, pero yo experta no soy, ¿no? Porque yo odio la palabra experta, o sea, me parece de una presunción. Si eres experto o no, lo pueden decir los demás, pero decirlo tú de ti mismo a mí me parece una grosería imperdonable, ¿no? Puede que esto sea un pedo mental mío, ¿no? Y cada uno tiene sus filias y sus fobias. Pero yo con lo de los expertos no puedo, ¿no? En todo caso, con los especialistas. Claro, yo prefiero especialista, porque al final experto nunca vas a saber de todo y siempre va a haber alguien en alguna formación, por mucho que la domines, que te va a ir con algo que te puede dejar fuera de juego y vas a tener que investigar. A mí me ha pasado, en formaciones que yo creía que las controlaba bastante. Pues siempre viene gente que controla y te hace consultas, que te hace dudar y lo tienes que investigar, ¿no? Y a mí eso me parece muy bueno, ¿no? Porque te hace salir también de tu zona cómoda o de ampliarla. Hombre, y de ver es muy bueno. Claro, es muy bueno, pero lo cierto es que empezar llamándote experto es como abrir el pecho y decir venir a pegarme, macho, porque... Yo prefiero la palabra especialista, coincido contigo. Sí, yo siempre me defino como especialista. No me gusta. Eso me lleva un poco al tema del postureo, ¿no? Los especialistas en gestión de talento ya lo pilláis más a la legua que antes, porque ahora podéis analizar al candidato por sus butades o no butades en las redes y quizás ese pistoseo, ese postureo, ese como le quieras llamar, está haciendo que mucha gente, que aunque el algoritmo te ponga en primera línea, el empleador ni siquiera te llame. Pues puede ser. A ver, al final lo que dices tú, hay mucho postureo. A mí no me digas lo que se supone que sabes hacer, sino demuéstramelo, ¿no? Entonces yo creo que si haces una selección cada vez más práctica, basada en que te muestres las competencias, las habilidades, le pongas pruebas muy relacionadas con el trabajo que va a tener en el día a día, pues eso es difícil de engañar, ¿no? A ver, yo te hago un ejercicio donde me vas a tener que priorizar, o me vas a tener que hacer una tabla dinámica, o me vas a tener que hacer tareas relacionadas con tu trabajo, que yo creo que se hace ahí, o problemáticas que tú te vas a encontrar en el día a día. Y si eres un especialista en marketing, ¿cómo solucionarías una cagada en una campaña y qué estrategia harías, ¿no? Yo por eso cada vez creo más en los roleplays, en los casos prácticos, para que puedas ver a la persona en una situación muy similar a las que se va a encontrar en el día a día del trabajo, porque una entrevista de trabajo, a ver, hay gente, yo he trabajado muchos años haciendo entrevistas
A ver, y hay gente que se vende fenomenal, o sea, y que te la puede pegar perfectamente, y que luego se incorpora al puesto de trabajo y para nada te demuestra lo que te había contado, ¿no? Entonces, quiero decir que una entrevista hay gente que tiene habilidad para comunicar, para transmitir. Entonces, yo creo que con ese tipo de mix, de por un lado entrevistas y por otro lado pruebas relacionales, pues creo que es más difícil, porque a ver, al final el usar ATS o CRMs de selección, que ya hay muchos, si tú lo has programado con tus sesgos, te vas a dejar fuera talento interesante, me refiero. Claro, al final el algoritmo sigue las indicaciones del que lo programa, y si tú no le rediriges para que no discrimine por edad, por sexo, por otro tipo de parámetros, va a haber gente que se te va a quedar fuera con el talento que tú necesitas. Entonces, claro, cuidado también con esto. Claro, fíjate, Juan, que yo aquí siempre, tú sabes que yo también tengo muchos alumnos y tal, y algunas veces tratamos temas de marca personal y de visibilidad. Yo trato más la mentalidad que la empleabilidad, pero dentro de las competencias de un profesional siempre hablo de la importancia de saber mostrarse y de saber estar en red, ¿no? Tú decías, y yo siempre les digo, chicos, hay que entender que quizás el gran cambio, y no sé si estás de acuerdo con esto, es, que antes tenías que gustar a la persona que tenías delante, ¿no? Ahora, para tener la opción de sentarte delante de una persona, aunque sea a través de una videoconferencia, para poder gustarle, primero tienes que gustar al algoritmo que te discrimina, ¿no? Entonces, tenemos ahí una especie de dicotomía, porque de gustar al algoritmo versus gustar a la persona son las mismas técnicas, son técnicas diferentes. Cuando digo técnicas, quizás mejor hablaríamos de estrategias, ¿no? Son herramientas diferentes, no están directamente relacionadas. Yo también creo que al final tienes que mezclar el algoritmo y la revisión humana, ¿no? Para evitar que te dejes fuera el talento que tú necesitas y que a veces se queda fuera con el algoritmo. Entonces lo que tienes que hacer es educar o programar, mejor dicho, el algoritmo adecuado a lo que tú necesitas y quitarle los sesgos. Claro, que para eso está el profesional, claro. Pero yo ahora te estaba preguntando por el empleador, o sea, no por el empleador, sino por el empleado, es decir, por los profesionales, ¿no? ¿Cómo debemos gestionar nuestra visibilidad? ¿Mezclando lo que se lleva, soy experto en inteligencia artificial, con otro tipo de cosas? O sea, ¿qué perfil recomiendas, qué estrategia recomiendas? Hombre, yo creo que la estrategia, para empezar, ¿cuál es tu área de especialización? Porque yo veo a mucha gente que es especialista en muchas cosas. Entonces, céntrate en una, porque si no hay mucha gente que despista en los nuevos canales de las redes sociales profesionales, me da igual la que sea. A ver, elige una temática y dentro de esa temática, duro y dale, vete reforzando el mensaje, ¿no? Porque, a ver, es verdad, yo sí que tengo dos áreas, empleabilidad y talento, pero están como muy interrelacionadas, ¿no? Pero no hablo de otra cosa, no me pongo a hablar de marketing, de ventas, porque si no al final despista. Entonces, claro, yo lo que digo es que te enfoques cuál es tu área de especialización, a qué público te diriges, y dentro de eso empieces a plantearte también ¿cuál es tu público objetivo? Claro, porque no es lo mismo que quieras trabajar por cuenta ajena que por cuenta propia. Porque claro, si quieres trabajar por cuenta ajena, tu objetivo son las empresas o los responsables de las organizaciones. Si quieres trabajar por cuenta propia, pues obviamente tu público es otro. Son empresas y vas más al empresario, ¿no? Entonces, claro, eso también lo tenemos que tener claro. Y luego... Oye, pero ¿y no podemos pegar a todos los palos? Porque tú sabes que aquí de las personas más dispersas, claro, que conoces... probablemente la tengas delante, ¿no? Porque yo soy la dispersión en persona. Le podemos pegar a todos los palos, pero claro, ¿qué puntos de dolor tiene? ¿Qué necesidades? ¿Qué valor les puedes aportar tú? Y sobre eso busca temas con los que la gente se pueda sentir identificada, ¿no? Y que tú les puedas ayudar. Y claro, esto es una constancia permanente. Pues claro, esa es otra. Hay gente que quiere, publicando un día al mes, ya conseguir todo. Y claro, a ver, al final tú lo sabes, que llevas muchos años, Virginia, que esto es cuestión de pico pala. Yo llevo muchísimos años escribiendo, divulgando, probando diferentes formatos. Hay cosas que funcionan, otras que no funcionan, pero eso no ha hecho que no siga. Quiero decir, al final
yo tengo muy claro mi mensaje y oportunidades llegan, sí, pero claro, la visibilidad es algo permanente en el tiempo, porque hay gente que luego se olvida, ha conseguido su objetivo, desaparezco de las redes, me olvido de mi mensaje y dejo mi marca aparcada hasta que me vuelva a quedar sin proyecto. Y ahí está el error. Oye, Juan, una cosa, ¿tú qué nota nos pondrías en general a los españoles en temas de empleabilidad? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos regular? ¿Lo hacemos pensionista? Yo creo que todavía... Yo creo que desgraciadamente en España hay mucha gente todavía reactiva respecto a su empleabilidad. Y me explicaré. Solo reaccionan cuando les ocurre una circunstancia. Me quedo sin trabajo, mi empresa está a punto de cerrar o mi puesto de trabajo corre peligro. Cuando deberíamos de ser mucho más proactivos. Da igual que tú tengas un trabajo y que no corra peligro, pero sigue haciendo cosas. Y si te llueven oportunidades, ¿por qué no las vas a poder aprovechar? Lo digo porque nos tenemos que anticipar a los acontecimientos. Y yo todavía veo mucho en la búsqueda ya, pero de nos empleo. Cuesta, lo de la anticipación nos cuesta. Nos cuesta. Entonces, porque claro, además, esto de lo que estás hablando de trabajar tu empleabilidad, no solo estamos hablando de formación, estamos hablando, tú lo has dicho, ¿no? De pensar cuáles son tus valores, de todos los 1000 mensajes que podrías tener, cuál te gusta más, quién podría ser tu público, quién estaría dispuesto a pagarte, cuánto estarían dispuestos a pagarte. Pero ¿sabes cuál es el problema, Virginia? Que hay mucha gente que tiene trabajo que se olvida porque dice, ¿para qué me voy a actualizar? ¿Para qué me voy a formar? ¿Para qué voy a seguir investigando? Porque claro, pero hay otra gente que sí que lo hace y se quedan esas dos personas sin trabajo y la persona que ha seguido estando al día, gestionando sus contactos, que ha trabajado todo eso, se coloca más fácil nuevamente. Porque claro, la persona que no ha hecho nada de eso, claro que se puede volver a colocar, pero va a tener que actualizarse y dedicar mucho más tiempo a eso que le faltaba. Claro, entonces, por eso digo... Sí, no, eso está claro, ¿no? Claro. Entonces, que cuesta mucho pensar. Esto es un poco como lo de ahorrar. No sé si te parece un poco parecido, ¿no? Sí, esto es un poco como lo de ahorrar. Hay gente que vive al día y además te dice espérate que cobre para pagarte no sé qué, y hay gente que es incapaz de gastarse más que el 30 o el 40% de lo que gana si puede, ¿no? Y está comiendo a partir del día 15 del mes, ya solo comen arroz, cuando podrían comer filete solo por el hecho de que su mentalidad es ahorradora, ¿no? Probablemente el tema de la previsión es una de las cosas que más le cuesta al cerebro y creo además, y no sé si estás de acuerdo, que esto ha ido a más con la pandemia, ¿no? El susto muerte, dices, en lugar de ir diciendo, oye, hay un montón de cosas que yo tendría que prever, ¿no? El otro día escuchaba hablar sobre, por ejemplo, que vamos a vivir más años y que no estamos teniendo en cuenta que vamos a ser más dependientes y que eso nos va a costar pasta, ¿no? Es un ejemplo que no tiene que ver, pero es un ejemplo que yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza. Vivimos más, nos van a tener que ayudar y vamos a tener que pagar tanto obras en nuestra casa como una persona que nos ayude. Totalmente, ¿no? Pero sin embargo, seguimos sin ahorrar para la dependencia, ¿no? Sí. Y luego yo creo que en España somos mucho de la improvisación, ¿no? De no planificar demasiado. A ver, la improvisación está bien, pero la preparación siempre te ayuda a tener más salidas. Y luego otra cosa que yo creo que nos está haciendo a todos peor es la impaciencia. O sea, la tecnología nos ha vuelto a todos súper impacientes. Queremos todo para allá, ¿no? Quiero cambiar de trabajo, quiero una solución para este problema sin esfuerzo. Quiero convertirme en especialista de esta temática, ¿vale? Pero ¿qué estás haciendo para convertirte en especialista de esta temática? Claro, porque hay gente que mientras tú estás holgarnaceando, ella está currando el doble que tú, claro. Entonces, a ver, si quieres ser bueno en algo, deja de compararte con los demás y mira a ver de dónde partes y ponte a trabajar, que eso no garantiza que vayas a tener éxito, pero creo que todas las generaciones en general, porque ahora se demoniza a la generación Z y dentro de poco a la alfa que se incorpora al mercado laboral. Es que esta gente joven, bueno, y yo conozco gente de la generación X y de la generación Y que se ha vuelto una comodona y que es una quejica y la cultura del esfuerzo se está perdiendo y me parece que eso hace mucho daño porque la tecnología es una herramienta que no es ni buena ni mala, la tenemos que saber utilizar para que trabaje en nuestro beneficio, ¿no? Y nos ahorre tiempo, pero luego vas a tener que dedicar tiempo a otras tareas. Claro, es que lo que no podemos es que al final nadie da duros a 4 pesetas. Oye, claro.
Oye, Juan, has hablado de la impaciencia. Este es un tema que me parece atractivo. Es decir, tú realmente ves a la gente mucho más impaciente que antes. Y tú tienes un recorrido, ¿no? De 20 Sí, años, ¿no? totalmente, Sí, se sí. nota claramente. Se nota, sí. Yo veo que la gente quiere todo para allá, ¿no? O yo qué sé, o tú publicas algo. Claro, y a mí me ha escrito gente, oye Juan, yo quiero tener el mismo éxito que tiene tu blog. A ver, si una persona que acaba de empezar ya me dice esto, le digo, mira, no te abras un blog, ni un canal de YouTube, ni un podcast, porque si ya vas pensando en eso, no vas a triunfar. O sea, es que al final, bueno, pues tú lo sabes que has comenzado cosas, siempre tienes unas metas, ¿no? Y que las intentas cumplir. Pero yo, por ejemplo, con mi blog, pues sigo disfrutando, escribiendo y divulgando información en la que considero que puedo aportar cosas. ¿Que me trae cosas buenas? Pues obviamente bienvenidas sean, pero que no es ese mi objetivo último, ¿no? Entonces yo sí que veo que la gente quiere todo para allá, ¿no? Quiero subir vídeos a Instagram o a TikTok o a LinkedIn, me da igual, y quiero que sean virales ya. Pero vale, la viralidad, la fama de un minuto la podemos tener cualquiera, pero realmente lo que te tienes que plantear es ¿qué consigues a cambio de eso? Me refiero, te llegan clientes, te llegan proyectos, te llegan ofertas de empleo. Eso es lo que a ti te tiene que decir si estás haciendo un buen trabajo o un mal trabajo, porque los likes, los comentarios no se viven ni de likes ni de comentarios, porque Bueno, creo que creo que esto claro, de lo de las métricas de la vanidad las tenemos muy claras, y yo creo que sí, que podemos decir que esta cultura del influencer profesional, y yo no digo que no haya 4, 10, 14, 25 personas que no estén viviendo ahora mismo en España muy bien de eso, sobre todo en determinados sectores, ¿no? No digo que no, pero no es lo pero es verdad habitual. que se genera el mito de que esto lo pueden hacer todos. Yo sí recuerdo haber conocido al Rubius en tiempos, coincidí con él en un evento, y yo cuando le vi venir dije, joder, vamos, este pollo, pero cuando hablé con él dije, este pollo es más listo que el hambre y está más preparado de lo que quiere él incluso demostrar, ¿no? Claro, A mí me dejó impresionada la conversación que tuve con él. Entonces parece que esto es una cosa de 4 personas que se ponen a decir chorradas o no tan chorradas, ¿no? Y luego también yo creo que ahí hay mucha mentira y mucho mito, ¿no? Conozco no sé quién que vive de LinkedIn y no sé qué y tal. Pues yo la verdad es que conozco gente que curra muchísimo, conozco gente que divulga muchísimo en las redes y vive de los negocios que le salen o de los proyectos que le salen por hacer eso, pero no vive de eso directamente. O sea, no viven a sueldo ni de LinkedIn, totalmente ni de de acuerdo. Instagram, ni similares, ¿no? Entonces a Totalmente de mí me parece acuerdo. que ahí hay un poco de mito que hace daño, ¿no? Sí, 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 Es sí. verdad que es la cultura del pelotazo 2.0. Antes era compro un terreno y lo recalifico, lo cual no quiero decir que no siga existiendo ese modelo de negocio, pero ahora es me hago influencer, ¿no? Entonces dices, sí, como Sí, si hacerte influencer fuera tan fácil, ¿no? eso es. Eh, Oye, Juan, ¿lo contrario de la impaciencia es la constancia o no? Sí, sí, yo creo que sí. Y además, hay, a ver, está claro que en el talento yo creo que hay un 15% digamos, de valor, ¿no? O de inteligencia, o llámalo X, ¿no? Pero todo lo demás es Es pico y pala. constancia. Constancia. A ver, de hecho, fíjate, si tú te vas a estadísticas, a profesionales, la gente que ha llegado más lejos no es para nada la que tiene mayor coeficiente intelectual, que muchas veces esa gente se choca contra el muro del sistema, ¿no? Del sistema educativo, que para nada es flexible, y de otros temas que no vamos a entrar porque entonces no saldríamos. Y muchísima gente que ha conseguido cosas es gracias a la constancia y al intentarlo, ¿no? Hay mucha gente que es muy buena, pero que tiene miedo a intentarlo, ¿no? Y dice, jo, pero es que este o esta ha conseguido eso y yo lo merecía más. Vale, pero lo has intentado, claro, porque hay gente que lo intenta con lo que tenga, sea bueno o Lo has malo. intentado, yo diría, N veces, o cuando Eso N tiende a es, infinito. Porque lo de sí, lo claro. intenté una vez, también, Claro, esas eso historias también es, me las eso cuento es. yo, ¿no? Entonces yo creo que la constancia consigue mucho más que el talento, la perseverancia, ¿no? Que es lo mismo, intentarlo, aunque te digan que no, te han dicho que no una vez, o has encontrado una fórmula inadecuada para conseguir eso que quieres. Pero ¿cuántas otras técnicas y puertas a las que llamar tienes
que no has intentado. Entonces, claro, yo creo que al final la constancia mueve montañas. Fíjate que te voy a lanzar una idea, ¿no? Que además la retomo de una cosa que tú hiciste, y que sabes que yo estoy trabajando también alrededor de eso, y yo pienso mucho que si podemos echar la culpa a cambios, ¿no? A cambios negativos a la tecnología, quizás en la tecnología también pueda estar la solución. De hecho, yo no sé, pero yo te conozco por lo menos hace 6 o 7 años, o incluso más, alguno más, cuando me llamaste para hacerme una entrevista para tu blog. Y ya en aquel momento tenías arrinconada una app que habías generado, que habías desarrollado, que quizás aquí te adelantaste un poco a tu tiempo, para el ejercicio del talento, ¿no? Era como una especie de coach, de tu, iba muy en línea con tu libro Ejercita tu talento, que por cierto yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo siempre te he dicho, y no es peloteo, sabes Juan, que yo no soy muy pelota, que es un libro que tengo subrayado, que tengo lleno de post-it y que de vez en cuando retomo para muchas cosas porque está lleno de fichas de ideas, ¿no? Pero sí me acuerdo que cuando yo te conocí, que debía ser por el 2018 o así, tu app ya estaba como pasada de moda para ti, ¿no? Ya era como una cosa que habías hecho, habías intentado. Porque la saqué en 2016, ciertamente. ¿Ves? Ya te decía 2018, pues efectivamente, 2016. ¿Tú crees hoy en la tecnología, el poder de la tecnología como entrenador de la empleabilidad? Bien vía app o vía otro tipo de cuestiones. Sí que creo en ella. A ver, yo creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es la nueva app, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? En el fondo es la... Sí, claro, aquí no hay nada inventado. Yo considero que es brutal lo que puedes hacer. Quiero decir, tú puedes coger tu currículum y dándole las indicaciones adecuadas, los prompts, te puede decir cómo mejorarlo o las carencias y las fortalezas para una oferta de empleo concreta. O sea, tú puedes cruzar la información, decir, oye, con este currículum que yo tengo para esta oferta de empleo a la que quiero optar, dame los pros y contras. Claro, hay que escribir muy bien el prompt, cuanto más lo concretes mucho mejor. Claro, lo que pasa es que la gente quiere milagros. Mejórame mi currículum. Hombre, ya, pero es que eso es como no decirle nada a la inteligencia artificial. Me da igual ChatGPT que Gemini, que 800 más que hay. Sí, entonces, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que si tú pides generalidades, pero eso te pasa cuando te sientas cara a cara con una persona a conversar. Si tú hablas del tiempo, pues la conversación es plana. Si tú empiezas a profundizar en algo que te dice, pues la conversación empieza a ser interesante, ¿no? Por eso también yo hago conversaciones tan largas aquí, que mucha gente me dice, los podcasts largos no se llevan. Digo, bueno, a mí me da igual, porque es que las conversaciones interesantes tardan en aparecer, porque tienes que empezar con temas tópicos y acabar profundizando en lo que te va diciendo el otro. Yo ya no te preguntaba tanto por una solución concreta a un problema, sino más porque la tecnología fuera tu acompañante, un poco como tu instructor, que te está diciendo, incluso que te está recordando. Sí. Incluso, Juan, que te está recordando que no eres suficientemente empleable, ¿no? Hombre, claro. Algo que te testea tu nivel de empleabilidad en relación al mercado, que esto lo puede hacerlo perfectamente, y te va poniendo semáforos, te va diciendo, oye, rojo, verde, amarillo. Igual que la pulserita esta que llevo aquí me dice, levántate, tía, que llevas toda la mañana sentada. Sí. Yo creo que la tecnología nos puede acompañar y nos debe de acompañar, ¿no? Y yo creo que es una buena herramienta para saber si estamos al día o no estamos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya aquella persona que no tenía inquietud por investigar, conocer un poquito la inteligencia artificial, cómo le puede ayudar en su profesión, en su actividad, creo que se va a quedar fuera del mercado, ¿no? De hecho, ya no, vamos, yo creo que la gente que está fuera del mercado es la analfabeta digital. Esa gente que no tiene unos conocimientos digitales adecuados a cualquier tipo de profesión que ocupe y que no es capaz de defenderse. Porque claro, es que la tecnología ya no es una realidad, es una necesidad que se da por hecho que toda la gente ya es digital y todavía hay mucha gente. Pero mira, Juan, me acabas de tocar uno de mis mitos favoritos, ¿no? Que es el de las competencias digitales. Tú sabes que yo esto lo discuto hasta la saciedad, porque yo no soy nadie, obviamente, para enmendarle la plana a gente como la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, en su marco de competencias digitales, el famoso DigCompt, que no sé quién le puso ese nombre, que creo que ya va por el 2.2, define una serie de competencias digitales, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista,
vista, ¿no? Como una persona que tengo habilidades digitales, pero que además llevo trabajando en la incorporación de tecnología toda mi vida profesional, yo las veo y digo, coño, realmente estas son las 6 más importantes. Realmente no digo que no sean importantes, ¿no? Entonces, justamente ayer además me llamaban de Argentina para hacerme una entrevista y me decían, ¿qué papel dan a las competencias digitales? Y joder, la reflexión que me salió ahí en directo es decir, oye, es que competencias digitales se está convirtiendo en el comodín del público. Cada uno cuando piensa en competencias digitales dice una cosa, ¿no? Porque, joder, realmente hay que saber programar en Python. No, yo creo que, por ejemplo, una competencia digital que se debe tener y que no mucha gente lo sabe, tienes que saber poder entender la información, sintetizarla, eso al final, dónde buscar la información. A mí eso me parece más importante, ¿no? Yo creo que eso es una competencia digital, que hay mucha gente que no la tiene, ¿no? Sí, justamente la Unión Europea dice que esta es una de ellas, ¿no? Claro. Pero yo, por ejemplo, pienso en otras, ¿no? Como por ejemplo la visibilidad digital, ¿no? El trabajo en red, claro. Ese tipo de cosas, y digo, joder, ¿cuáles son las más importantes, no? La visibilidad. Porque no... La visibilidad es muy importante, ¿no? La visibilidad digital es una forma de poder llegar a más gente, bueno, a la gente que realmente sepa valorar lo que tú haces. Porque, a ver, yo veo a mucha gente que está en todas las redes, en Instagram, en TikTok, me da igual. Pero vale, el público que va a valorar lo que tú haces y que te va a contratar si le gusta lo que dices y lo que haces, está en Instagram y está en TikTok. Porque si no está, pero ¿qué haces ahí? Oye, yo voy mucho más allá. ¿Tú contratarías hoy a un tío o a una tía que no se pone la cámara en una videoconferencia? No. Es como una persona que no sabe estar en una reunión o en una negociación, ¿no? Sí. Yo creo que hay una serie de habilidades que esto de las conexiones remotas nos han traído, a las cuales algunos son, iba a decir somos, pero yo no estoy entre ellos en este caso, profundamente alérgicos, de hecho diría estúpidamente alérgicos, ¿no? Y joder, dices, es que esto es el ABC, ¿no? Es que yo no me pongo la cámara porque no sé qué, es que yo no pongo una foto en mi perfil porque no sé cuánto, es que yo hasta a mí esto no sé qué. Dices, mire, perdona, es como si usted me dice que sigue viniendo a trabajar con Levita porque es lo que le gusta. O sea, yo creo que hay que saber, tú lo hablabas al principio, ¿no? Hay que saber leer el mercado, pero no solo en términos de ofertas, también en términos de protocolo, en términos de valores, en términos de qué es lo normal y qué no es lo normal. Hace 30 años pues se estilaban una serie de normas de etiquetas sociales en las empresas que algunas hoy se han perdido para bien, otras se han perdido para mal, pero lo cierto es que han cambiado. Entonces, a mí me sigue pareciendo yo discuto con mis hijos, ¿no? Que me dicen, es que no sé qué, digo, ¿dónde vas así vestido? Dice, no, es que voy a la universidad. Digo, no, perdona, a la universidad no se va en chándal, tío, vete en vaqueros si quieres. Tampoco te digo que vayas en corbata, pero a la calle no se va en chándal, ¿no? Entonces, podemos discutir, ¿no? Pero lo cierto es que hay cambios, ¿no? Y algunos cambios necesitan incorporar una serie de... Ya no estoy hablando ni siquiera de habilidades, estoy hablando de normas de etiqueta que... A ver, si tú estás escuchando una clase online, te puedes poner la cámara o no ponértela si hay 70 tíos. Pero si estás teniendo... Ahora tú y yo teníamos una conversación, ¿no? Y me decías, no me funciona la cámara. Y te decía, daba igual, Juan, porque solo estoy grabando el audio. Pero es evidente que la conversación es infinitamente más fluida. Y mira que tú y yo nos conocemos muy bien. Sí. Y trabajamos mucho en remoto. Sí, pero es que esto que dices yo creo que tiene mucho que ver con ser conocedor del contexto en el que estás y luego también de un poco de la adaptación al cambio, ¿no? Tú puedes hacer las cosas de una manera, pero siempre hay un protocolo, dejas una imagen y, a ver, al final tienes que cumplir. O sea, puede ser muy bueno, pero si el foro en el que estás valora cierta etiqueta, pues igual te viene bien cumplir esa etiqueta para que sigan contando contigo porque tu mensaje les gusta. Porque hay mucha gente que no se adapta al contexto. A ver, por ejemplo, el hecho de la etiqueta. A ver, tú dirías si vas a trabajar en
¿En un taller irías a la entrevista en traje? Pues no, porque no es la vestimenta que van a valorar. Y si vas este me parece un muy buen ejemplo, ¿no? Claro. Porque la gente dice, no, a una entrevista de trabajo hay que ir en traje. No, perdona, depende, ¿no? Yo siempre cuento mi gran cagada profesional. El primer día que yo empecé a trabajar, que me habían hecho una entrevista en un edificio acristalado y enmoquetado de ingeniera de producción, y yo iba con mi traje de chaqueta de falda, que yo además en aquella época jamás me ponía falda, con lo cual no sabía ni sentarme, y me presenté mi primer día de trabajo en el taller con el mismo traje de chaqueta. Yo creo que no he pasado más vergüenza en mi vida. Bueno, pues esta anécdota que has contado, Virginia, pues es que viene como anillo al dedo, ¿no? Entonces, claro, mira el contexto en el que estás y adáptate. Quiero decir, porque a ver, al final, no solo lo que dices, sino cómo vas vestido, lo que haces, da una imagen de ti. Y nos guste o no, todo cuenta. Entonces, claro, tenemos que saber ver o conocer qué imagen dejamos en los demás para controlarla a nosotros y que no nos controle a nosotros, ¿no? Porque todos nos creemos hoy en día el ombligo del mundo. No, es que la gente está pendiente de mí, es que la gente, fíjate tú lo que dice, pero a ver, si a la mayoría de la gente le da igual lo que hagas tú, lo que haga yo y lo que hagan los demás. O sea, le gusta por el chascarrillo del momento, pero ¿cuántas cosas dejamos de hacer pensando en que los demás van a decir, van a hacer? A ver, olvídate de los demás y haz lo que te apetezca, lo que quieras, que la vida pasa muy rápido y a nivel profesional podemos conseguir muchas cosas y, a ver, no le vas a gustar a todo el mundo y esto supone que te van a criticar, que te van a comentar y ¿qué? A ver, otra cosa es que lo haga gente... Hombre, a mí me dolería que me hicieses una crítica destructiva tú, ¿no? Que te tengo un cariño, que nos conocemos, que no te considero ya una compañera, sino que te considero una amiga y que además creo que tienes criterio en cosas que me dices. Pero una persona que no conozco de nada, ¿le voy a dar importancia yo a eso cuando realmente no me conoce? Pues tenemos que también saber a qué cosas le damos importancia y a cuáles no. Que yo creo que hoy en día le damos mucha importancia. Fíjate, Juan, que... tienes mucha razón y esto me lleva a otro de mis temas favoritos, que es la personalidad o la voz única, como quieras saber. El otro día Nacho González de los Reyes Gavilán, que también está colaborando en este podcast, como no podía ser menos, me dijo: Virginia, quiero que en algún momento hablemos de las competencias digitales que habría que enseñarle hoy a un niño de primaria que va a recibir toda su educación, digamos, copilotado por la inteligencia artificial. Y yo me puse a pensar y escribí un post en Balcón 40, porque digo, para mí la madre de todas, ¿cuál sería? Y me salió la personalidad, la voz única, el entender que todas esas habilidades que nos están pidiendo, pensamiento crítico, colaboración, analítica, bla, 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 creatividad, proactividad, no tienen ningún sentido si tú no tienes un cierto amistamiento contigo mismo. A ver si me explico con lo que quiero decir. Es decir, tú jamás vas a criticar a nadie si no tienes confianza. No vas a tener confianza si no tienes cierto amistamiento con tus cosas buenas y tus cosas malas, ¿no? También es verdad que me dicen mucho que en este podcast interrumpo a la gente. Digo, yo trato de no interrumpir, pero es que yo soy así, ¿no? Yo soy como tal. Entonces, llega un momento en que dices, bueno, trataré de controlarme un poco, pero lo cierto es que también tienes que en algún punto ser amable, ¿no?, con las cosas que tienes, incluso, y no digo que interrumpir sea un valor, incluso, pero a lo mejor sí que las puedes acabar, digamos, direccionando para que sean parte de tu valor diferencial, ¿no? Pues es lo que hablábamos antes de la frescura y alguna cosa. Entonces, mi pregunta, Juan, es, está claro que la tecnología influye en la obsolescencia de algunas habilidades, aunque también hemos dicho que a veces estamos errando el foco en lo que creemos que nos tenemos que actualizar. Lo de la personalidad en un mundo totalmente plano, ruidoso y lleno de falsi expertos, ¿tú qué papel le das? ¿Qué papel le das a eso? Pues hombre, yo creo que es muy importante la personalidad, ¿no? El saber estar en tu sitio, el saber quererte a ti mismo y transmitirlo, porque al final, si no nos queremos a nosotros mismos, eso luego se transmite a los demás, ¿no? Y ahora que hablas de competencias, también considero que, claro, al final tu imagen puede ser muy importante, pero lo que deja huella es tu forma de ser, ¿no? Que no le va a gustar a todo el mundo, pero tú tienes que ser tal y como eres, obviamente teniendo un equilibrio, ¿no? Porque todo puede ser bueno y malo en exceso y en defecto. Ahora que has hablado de las competencias, considero que dos que son muy importantes, aparte de muchas que has dicho. Creo que la escucha y el pensar
son cada vez más importantes y se hacen menos. Vamos a escuchar más a los demás para ponernos en su lugar y vamos a pensar mucho más las cosas, ¿no? Yo creo que hoy en día vamos tan en piloto automático que hacemos y pensamos poco. Vamos a reflexionar más sobre lo que hacemos, sobre qué podemos hacer de otra cosa o cómo lo podemos hacer de otra manera y muchas veces va bien parar, ¿no? Y tú sabes que yo soy súper proactivo y soy como muy de hacer, pero hay veces que también es momento de parar, ¿no? Y de decir, vale, pero todo esto que estoy haciendo yo me ayuda a estar donde quiero o donde necesitaría estar. Y si no es así, ¿qué debería de hacer? Entonces, claro, la personalidad es nuestro sello. A ver, hay gente que intenta imitar a otras personas. A ver, si tú no eres gracioso, pues lo vas a poder reforzar, pero buscando dentro de ti dónde está la gracia que tienes, no imitando a otro. Porque al final el imitar no ayuda, ¿no? Entonces yo creo que, claro, la personalidad deja huella en los demás. Eso es así. Pero fíjate, Juan, claro, que esto es un cambio brutal respecto a los últimos 20 años. Es decir, hasta hace 20 años la historia era ser el hombre del traje gris. Es decir, no sobresalgas, haz tu trabajo lo más calladito posible. Y digamos ejecuta, sé puntual, tal. Ahora justo, o por lo menos eso nos dicen, ¿no? El mercado nos pide creatividad, nos pide pensar fuera de la caja, nos pide que pensemos efectivamente, claro. ¿no? Lo que pasa, Virginia, es que ser tú mismo también te diré que no es políticamente correcto y me voy a explicar. Quiero decir, claro, a mí, por ejemplo, hay gente que le gusto porque me mojo. Cuando hablo de un tema, no soy de los que me vaya no soy con ese mensaje polite y simpático que quedas bien con todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay veces que te tienes que mojar en los temas y eso supone que va a haber a cierto público que no le vas a gustar, ¿no? Pero a mí esa gente que da charlas o que participa en foros y que nos suelta esos mensajes súper estandarizados y súper correctos que no se cree nadie, perdona que te diga, pues de esa manera no llegas, ¿no? Entonces yo prefiero ser yo mismo asumiendo que va a haber aparte del público al que me dirijo que no le voy a gustar, en cierta manera. Bueno, Juan, lo que pasa, joder, es que tú sabes, y además creo que tú lo sabes en primera persona, que ser tú mismo no es un camino siempre fácil, ¿no? Pues es un camino, tú decías antes, a mí lo que digan los extraños me da igual, ya, pero joder que te cagas. Hombre, entonces, o por lo menos hasta que aprendes yo creo que nunca aprendes a que no te joda, honestamente. No. Lo que aprendes es a no oírlo, pero o a decir, a oler, dice, esto no me va a gustar, next. Pero aunque sea la persona más infecta del universo en el sentido de que sea la que tú menos respetas, joder, yo creo que siempre joder. Estoy de acuerdo contigo porque nos han educado también a que tenemos que gustar a los demás, a que tenemos que ser los mejores, a que tenemos que bla, 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 bla. Bueno, nos han educado, Juan, nos han educado y que nuestro cerebro está programado, ¿no? De hecho, el otro día leía por ahí algo que supongo que todos sabemos, pero esto de verlo blanco sobre negro como que te deja muy así. Y decía que el valor que las personas, los humanos, defendemos con más fiereza por encima de nuestra vida es nuestra reputación. Lo que quiera que sea que cada uno entiende por reputación. Eso es. Entonces, yo estoy contigo. Yo creo que no se pueden desarrollar todas estas llamadas soft skills, que no sé quién les puso ese nombre, pero desde luego se lució de gloria. Sí. No se pueden desarrollar sin desarrollar la madre de todas ellas, que es decir, oye, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es mi relación con el contexto? ¿No? Totalmente. Pero claro, es que eso, primero, no se hace en un día. Y segundo, no es tarea fácil. No es tarea fácil. Hay algunos que durante la adolescencia entendimos nuestra diferencia y aprendimos a gestionarla, y hay otros que están a punto de jubilarse y todavía no lo han hecho. Claro. Quizás la pregunta que te haría es, ¿esto es un proceso apto para todos los públicos? Y aquí sí que te estoy pidiendo que te mojes muchísimo. No, yo creo que es que tampoco nos han enseñado, ¿no? No nos han enseñado a escucharnos mucho más, a ver por qué reaccionamos de determinada forma, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, ¿no? Que en las etapas educativas ahora ya sí que se está trabajando, pero claro, yo creo que ni todo el mundo puede ser bueno en todo,
y hay mucha gente que va muy perdida, ¿no? Yo lo veo en los adolescentes, con 17 años te hacen elegir hacia dónde quieres encaminar tu vida profesional. Y es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo no tenía clara mi vocación, ¿no? Bueno, yo creo que honestamente también, Juan, lo cierto es que ninguno de nosotros, todos hemos elegido al pito pito gorgorito, prácticamente todos. Así es. Y aquí estamos todos y al final la vida da muchas vueltas y te vas reconduciendo a lo que realmente te gusta, luego, o lo que realmente luego yo creo también bueno, que el sistema educativo, por muchos parches que hayan hecho, por muchas modificaciones que hayan hecho, no potencia el desarrollar aquellas competencias con las que tú te sientas más cómodo, porque al final el sistema educativo es estas asignaturas, te guste o no te guste, tú tienes que ir por ahí, ¿no? Y claro, yo creo que hay en otros sistemas educativos donde hay un sistema educativo mucho más flexible, donde se experimenta, el niño o la niña elige porque prueba cosas y en función de lo que va viendo, elige él por sí mismo, viendo un poco en qué tiene más destreza o qué le llama más la atención, ¿no? Porque, a ver, yo hay cosas que me han llamado la atención ya mucho más de mayor, pero nadie me preguntó o me dio la opción de decir, ¿te gustaría hacer esto? Claro, entonces yo creo que es muy complicado luego el conocernos a nosotros bueno, mismos. Y que luego también los gustos, como me dice siempre mi hijo Guillermo cuando se deja comida en la nevera, digo, pero hijo, esto no te gustaba tanto, me dice, mamá, los gustos van cambiando, digo, claro. Pero acábate lo que he comprado y ya luego no lo compro, dime que no lo compré más, ¿no? Los gustos van cambiando. Hombre, también, y luego Virginia también te diré que el conocernos a nosotros mismos no es cómodo, es incómodo, porque descubres cosas de ti que no te gustan, claro, porque evolucionas, te transformas, se supone que a mejor, pero a veces a peor. Bueno. A peor me refiero que cambias y eso hace que ciertos entornos o que ciertas personas o que ciertas cosas que antes te valían ya no te valen. O sea, pues no digo que el cambio para ti sea malo, sino que hay para circunstancias de tu entorno laboral, personal, social, que no gusta, ¿no? Porque todos nos ha pasado, que no sabían. Yo hace muchos años no sabía decir que no. Y me metían cada gol tremendo. En el momento que tú te das cuenta, trabajas eso y lo cambias, y hay gente que antes le decías que sí y ahora le dices que no, eso a esa gente no le gusta. Porque claro, dicen, oye, tú antes no eras así. Bueno, igual sí y no sabía hacerlo. Y ahora que he aprendido, pues me valoro más a mí, ¿no? A eso me refiero, que eso hace que tú cambies y que haya gente de tu entorno que no le va a gustar esa nueva versión tuya. E igual es la versión tuya que necesitas. Claro. Ya, realmente todo esto está muy relacionado con la empleabilidad, porque por eso decía yo que para mí la madre de todas las competencias que yo enseño, yo a mis hijos en casa la frase favorita es Guillermo y Beatriz es Beatriz, siempre es ¿y por qué yo? ¿Y por qué la otra? ¿Y por qué no sé qué? Y yo siempre he contestado de la misma manera, Guillermo y Beatriz es Beatriz. Y siempre les decía, chicos, muchas veces me decían, jo mamá, es que mis amigos y nosotros siempre tenemos que hacerlo diferente. Digo, no siempre, pero la diferencia es un valor. Solo que probablemente, chicos, es el valor más difícil de gestionar de todos los que existen, ¿no? Porque efectivamente, o sea, esa componente cerebral y física de que queremos ser aceptados, pues nos lleva a hacer cosas muy locas. Y yo soy de las que pienso que uno de los grandes cambios de chip de la sociedad digital es que tenemos una oportunidad, como tú dices, una oportunidad muy difícil de gestionar, que es atrevernos a ser nosotros mismos, porque además tenemos una cantidad de herramientas a nuestra disposición para el famoso empoderamiento, ¿no? Tú y yo hemos escrito libros y cuando una editorial no se lo ha querido publicar, pues fenomenal, y cuando no le han dado mucho por saco, no lo hemos publicado donde nos ha aparecido a nosotros en Amazon Direct Publishing, o sea y como eso, pues están los blogs, están millones de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que el tema de la personalidad, y has sacado un tema que también quiero volver a él, que has hablado del sistema educativo, Juan. ¿Qué valor tienen hoy los títulos para ti como empleador o para tu sector, no? A ver, yo creo que los títulos, nos guste o no, siguen siendo necesarios, ¿no? El tener cierto nivel de educación, pues por ejemplo la educación secundaria obligatoria, considero que es básico para poder acceder a cualquier puesto de trabajo. Bueno, esta la doy como política, ¿no? Claro. Como dices tú, es obligatoria. O sea, es obligatorio. Como sacarse el carnet de identidad. Pero dicho esto, diré que hay gente que se gana muy bien la vida, que no tiene grado universitario, y gente que tiene grados universitarios, másters, posgrado y doctorado,
que malvive. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que están muy bien los títulos, pero no nos van a contratar por nuestros títulos, sino por lo que somos capaces de hacer con los conocimientos, habilidades y experiencias que nos han dado nuestras certificaciones, nuestras titulaciones, que pueden ser de muy diverso índole, porque hay gente que sabe mucho de una temática y que no ha pisado la universidad, pero se ha visto todos los vídeos de la temática, ha hecho un montón de cursos, ha experimentado. Entonces, claro, el conocimiento ya no es uniforme y plano, o sea, que se puede adquirir el conocimiento de muchas maneras. Eso es a lo que voy yo, porque todavía sin duda, yo, claro. A ver, por ejemplo, algunas personas, iba a decir algunas, pero ahora estoy pensando que son casi todas, las personas que colaboran en este blog tienen un componente autodidacta brutal, o sea, claro. Pero fíjate que yo he detectado, el otro día flipaba, porque en una universidad donde yo doy clase en un máster de negocios digitales, y cuando hago la primera sesión y pido a la gente, a los alumnos que se presenten, en la convocatoria pasada, escuchaba cosas como: este es mi cuarto máster, este es mi quinto máster, y yo estaba un poco así como diciendo, joder, yo es que a lo mejor a estos tíos no los contrataba ni de coña. Digo, estos son tíos que tienen el suficiente dinero como para pagarse un máster tras otro, porque además este era caro, y son personas absolutamente pasivas que están haciendo un máster tras otro esperando que el mundo venga por ellos. No me interesarían jamás esta gente. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. Estamos muy confundidos con eso. Yo creo que sí. A ver, vale que está claro que hay determinadas certificaciones o determinados grados universitarios o másters que por el coste que tienen te dan un componente relacional de contactos que te pueden abrir puertas, pero a ver, hacer un máster solo por eso me parece un poco absurdo, ¿no? Porque al final el conocimiento muta, entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio entre adquirir el conocimiento que te pide el mercado a lo que tú te quieres dedicar y para saberlo cultivar de otras maneras, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio, porque coincido contigo que sigo viendo mucha titulitis aguda profunda, ¿no? Y al final... Y que además que llega un momento en que yo lo que pensaba es, tío, a ti esto te va en tu contra, ¿no? Porque yo, la imagen que quiero de ti, una imagen prejuiciosa total, porque no te conozco de nada, lo reconozco, pero funcionamos mucho así, ¿no? Es que tú eres un tío o una tía que eres absolutamente pasivo, en lugar de pensar como pensaba hace años, de que eras una persona queriendo estar permanentemente actualizada. Cuando te pasas de rosca, pues creo que se puede volver en tu contra. Y otra cuestión también que quería comentar contigo es que, jolín, el otro día alguien me dejó de piedra contándome que había que hacer determinadas, que LinkedIn tenía un ranking secreto en su algoritmo, ¿no? De cursos, básicamente de cursos online, que te disparaban estratosféricamente el sesgo, o sea, el SEO, perdona, del algoritmo, ¿no? ¿Tú qué sabes de esto? Sí, a ver, hay determinadas competencias o determinados conocimientos que puedes adquirir cada vez más relacionados con la tecnología o con las nuevas tendencias que ayudan, ¿no? Pero bueno, lo que decimos... No, pero yo me estoy refiriendo, Juan, a cursos concretos que anda por ahí funcionando. Una lista de cursos concretos de unas entidades concretas que hacen que LinkedIn te suba 200 Hombre, puntos. Sí, está claro. A ver, vamos a ser claros. Yo sabes que utilizo LinkedIn, que lo conozco, y hay muchas partes del algoritmo de cosas que hacen que tu perfil sea más atractivo, o tenga mayor visibilidad o tenga mayor puntuación, que son ocultas, que no las sabes, ¿no? Entonces, claro, hay cierto elitismo de determinadas entidades, determinados títulos que ayudan a llegar más, ¿no? Obviamente sí, claro, esa parte no la vamos a poder controlar nunca, ni en LinkedIn, ni en otro tipo de plataformas. Pero tú descartarías... Cuando el algoritmo no es transparente, claro. ¿Y por qué no les interesa que el algoritmo sea transparente? Claro, ¿tú descartarías un escenario en el que hubiera entidades educativas pagando a LinkedIn por ser incorporadas como variable en su algoritmo? Hombre, yo lo descartaría, por lo mismo que los rankings, ¿no? A ver, me hace mucha gracia estos rankings de... No, digo, ¿descartarías la posibilidad de que eso fuera un hecho real? O sea, dirías, no esto no está ocurriendo. No lo descartaría, no. Es que yo lo estoy pensando ahora. Si yo fuera una entidad educativa que me quiero hacer un hueco, yo me iría a LinkedIn y le diría, ¿aquí cuánto hay que pagar para que los míos salgan mejor? El ranking de las empresas
de los mejores empleadores a nivel de España. Yo a veces he visto en ese ranking de las 100 mejores empresas alguna empresa que conozco gente que echa pestes y está trabajando en esa organización. Claro, bueno, eso es como lo de los mejores colegios, pues a ver, esto el ranking de las universidades, etcétera. Pero yo iba más allá del ranking, iba a un potencial troleo del algoritmo. Hombre, totalmente, porque a ver, LinkedIn, TikTok, Instagram son entidades con ánimo de lucro. Entonces, ¿tú a quién vas a beneficiar? Al que paga pasta y te ayuda a ganar que yo lo estaba pensando ahora, digo, joder, si yo abriera una universidad, lo primero que haría sería irme a LinkedIn y diría, los míos que salgan primero. Es que esto es ¿cuánto así. Hay que pagar, ¿no? A ver, y el que no, y eso no quiere decir que LinkedIn sea mala porque a mí es una plataforma que me gusta, o Instagram o TikTok. No, lo que quiere decir es que no es una ONG y que es un algoritmo. Pero las reglas del juego son las que son, y hay dinero, y cuando hay dinero de por medio, tú vas a ir al que te hace ganar más, sea buen empleador o sea malo. Es que eso es así, o sea, y el que no lo quiera ver se está engañando. Y además... Claro, y además ahí hay mucho margen de maniobra sin estropear tus valores y tu marca, quiero decir. Hombre, claro, totalmente. A lo mejor tampoco les ponen los primeros, pero les ponen los quintos, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Oye, Juan, esto me lleva a otro tema, ¿no? Y es el tema del reclutamiento por IA, ¿no? Tú eso lo utilizas, lo usas, lo sufres, lo troleas, ¿eso cómo lo ves? A ver, creo que el reclutamiento por inteligencia artificial está bien, porque te ayuda a filtrar, pero lo que digo, tienes que saber filtrar para que te deje a los candidatos adecuados que tú necesitas. Claro, porque si la IA es una tecnología, y si tú no la educas bien o la programas adecuadamente para que no tenga sesgos y no discrimine, pues te va a seguir haciendo eso. Entonces, claro, yo creo que tienes que saber utilizar el equilibrio adecuado entre inteligencia artificial y revisión humana, ¿no? Entonces yo creo que esto es necesario hacerlo. A ver, es verdad que te ayuda mucho a hacer la criba, porque si tú necesitas buscar un perfil muy urgente y se te inscriben 200 personas, pues con una parametrización de lo que necesitas que te encuentre, te da en 0, a los 20 más adecuados o que encajan mejor con lo que tú estás buscando, ¿no? Luego tú tendrás que ver si esos 80 que has dejado fuera realmente no te encajaban. Lo que pasa que a veces no hay tiempo, ¿no? Oye, y te quedas... Claro. Y realmente hablas desde el punto de vista del empleador la parametrización, pero yo voy al punto de vista de las miles de personas que están trabajando o optando a ese puesto de trabajo que no saben hablar con la IA, en el sentido de que no saben hacer que la IA les seleccione. Te estarías dejando, aunque tú parametrizaras muy bien, por el hecho de que los que mandan el currículum no saben hablar el lenguaje de la IA, ¿no crees que el riesgo ahora mismo no está en que no parametrices bien, sino en que como el mundo no se habla bien todavía con esos sistemas, están hablando lenguajes diferentes y te dejas fuera mucha gente buena que no sabe? Totalmente. Yo por eso creo que la inteligencia artificial es un complemento, pero yo por supuesto no confío al 100% en la inteligencia artificial, porque a ver, mucha gente, lo que dices tú, el usuario que está buscando empleo, que quiere cambiar, me da igual sea hombre, mujer o sus que yo veo más potencial fallo, no en que tú no tengas un sistema que te hayan enseñado a configurar y te lo curres y tal, sino que el mundo, como el mundo no se lo está currando porque todavía esto es muy incipiente y porque hay muchísima gente que no se cree que primero es pasar el filtro al algoritmo y luego de las personas, pues siguen mandando, digamos, currículums al estilo tradicional. Yo el otro día me pasó mi hijo uno que dice, soy creativo y trabajo en equipo. Digo, Guillermo, quita esta mierda, por Dios. O sea, quita esta mierda y pon que eres un amante perfecto. No sé, pon algo además, que sea un poco más gracioso, ¿no? Porque además es que lo que dices tú, Virginia, a ver, a mí por lo menos, que me pongas que en el currículum que eres creativo y tienes mucha iniciativa, a ver, a mí eso no me vas a convencer. Si no me pones un ejemplo cuando tengamos una conversación porque has llegado a la entrevista y realmente me pongas un ejemplo adecuado, me lo expliques, me cuentes el contexto. Claro, pero Juan, tú fíjate que si yo te sigo poniendo en el currículum que soy creativo y que tengo mucha iniciativa, no llego a la entrevista. Claro.
No llego a la entrevista. Sí, 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 sí. Entonces, creo que ahí está realmente el gran cambio de chip, no de los empleadores, Claro. sino de los empleados, o sea, De los empleados. Por digamos, de la gente ejemplo, a que ver, quiere estar en el mercado. Dices que una no cosa está que no hace, sabiendo hablar con, una cosa que no hace mucha gente, Virginia, en el currículum la gente todavía no mete las palabras clave de su sector. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? mete las palabras clave para que el algoritmo muestre, consigas que salgas en el muestreo, porque es que hay mucha gente que no lo pone, claro. Entonces, bueno, pues hay una serie Bueno, es que yo te voy a decir más, Juan, es que hay mucha gente que no sabe lo que es una palabra clave. Eso es, Y ya cuando yo sabes que yo doy clase de marketing digital, yo lo digo, sé, yo creo que una de las cosas más difíciles para posicionar una marca en Internet o un producto en Internet es encontrar las palabras clave adecuadas, porque si tú te vas al generalismo, pues es como si no pusieras nada, y si te vas totalmente. demasiado al nicho, pues también tienes un problema. Entonces, quizás para mí uno de los grandes cambios en el mercado laboral es el tema de que no hablamos el lenguaje que utilizan las herramientas, o sea, como empleables, no hablamos el lenguaje que utilizan las herramientas que tienen los empleadores, ¿no? Entonces Totalmente. nos estamos quedando fuera por una cuestión no de que no tengamos las De no estar en habilidades la misma que hacen onda, falta, de sino de estar que no hablando un hablamos el mismo lenguaje lenguaje. diferente. Eso es. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que falta mucha cultura educacional, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo podemos encontrar este equilibrio necesario? Porque al final el empleador o la empleadora necesita al candidato o a la candidata y el candidato y la candidata necesita al empleador y a la empleadora. O sea, al final esto no es una competición, esto es un buscar el match, porque al final ambas partes se necesitan, ¿no? Se tienen que adaptar, tienen que hacer cosas por los otros, tienen que escuchar. Lo que pasa es que es muy bonito decir que la culpa es del empleador o que la culpa es del candidato o la candidata. Aquí no existe Claro. ni el enemigo ni el bueno, ¿no? Aquí, bueno, todos somos buenos y malos dependiendo de cómo se mire, ¿no? Entonces, bueno, ni el empleador es el malo, ni el candidato o la candidata es la persona buena. Entonces, claro. Esto me lleva a la pregunta del millón, Juan. Y con esto yo creo que vamos a ir cerrando porque aquí si no nos darían las uvas. Yo sé que tienes cosas que hacer. ¿Tú No, te no, crees esto tranquila. del gap entre el talento las habilidades del mercado laboral? ¿Te lo crees? ¿Te crees los números que dan de gap? No, no. Yo creo que ahí no. Hay algo que no casa. Quiero decir, yo creo que este gap que nos. Bueno, porque sí que es cierto que está el debate, siempre está ahí, ¿no? El debate de. Hay una carencia de talento. Yo creo que hay gente con mucho talento. Lo que pasa que las organizaciones, y más que las organizaciones, la gente que la dirige y la gente que trabaja en gestión del talento tiene que saber ser lo suficientemente flexible para conseguir que el talento que tiene esa gente brille, se desarrolle, se adapte, porque claro, también queremos que una persona recién incorporada ya nos dé resultados. Y claro, Esto no es un poco, ahora se me está ocurriendo un símil como cuando compras una casa que sabes que tienes que reformar, ¿no? Y entonces tú dices, esta es la casa perfecta y ya ves claramente la reforma y tu pareja la mira diciendo, pero tú pretendes que vivamos aquí, ¿no? sí, ¿No te parece que es un pues poco... esto es igual, quiero decir, los inicios son muy bonitos, pues porque te crees que la empresa te lo va a dar todo, que el candidato o la candidata es perfecto para ti, pero luego cuando se produce la incorporación, pues te das cuenta que la empresa tiene cositas que no son tan chulas como tú creías o como te habían hecho pensar, y tú como organización o como director o directora del departamento o como miembro de la cúpula te das cuenta que determinadas personas que han entrado a la organización no eran tan guays como te habían comentado, o había cosas que las engrandecieron y tú te lo creíste. Entonces, bueno, al final hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Porque no hacemos nada con atraer a la gente si luego no somos capaces de mantenerla. Claro, porque está muy bien atraer al mejor y a la mejor, pero si tú no eres capaz de Ah, bueno, es que luego el tema de conseguir. la retención de talento ya son Claro, palabras mayores, ¿no? si tú no Porque eres capaz de conseguir que ese proyecto sea interesante para la gente, y al final la adaptación tiene que ser mutua, quiero decir, la empresa se tiene que adaptar a la persona y la persona se tiene que adaptar a la cúpula y a la jerarquía, claro. y al contexto.
Y al contexto, porque hemos hablado ahí, mucho de empleabilidad y de captación, pero no hemos hablado de claro, cómo cambian o cómo deben cambiar los modelos de relación y de retribución claro, con gente que tiene unos valores totalmente claro. No, no, distintos eso a es. los Entonces, estándares, ¿no? claro. Entonces Esto yo yo creo creo, que lo he discutido millones claro, de veces con mis jefes, que me decían, te vamos a sí. dar un bonus. Digo, yo no quiero un bonus, quiero un día No. libre. O sea, Claro, de verdad. totalmente. Entonces yo creo que sí que hay talento. Claro, lo que pasa es que lo que no podemos pretender es que la gente tenga el talento que tú necesitas de hoy para mañana, ya, porque es que claro, esto es imposible. Una nueva tecnología, un nuevo proceso que acaba de salir, es imposible que en 2 días uno sea experto. Entonces, claro, tenemos que también tener esa paciencia para que el talento adquiera esa nueva habilidad, porque también salen muchas tendencias que se quedan en bluff, que parece que van a ser la bomba caracolera y que luego no lo son, claro. Ahora, la inteligencia Claro. artificial está claro que ya ha venido para quedarse, ¿no? Es un conocimiento que va a ser valorado y que nos va a servir, pero ha habido otros muchos, el metaverso. El metaverso fue un Bueno, el gran metaverso bluff. yo soy de las que piensa que el metaverso versión cambiada volverá, porque lo que es cierto es que las interfaces hombre-máquina tienen que evolucionar, porque no han evolucionado desde que se inventó el ratón, Eso es ¿no? Entonces, en verdad. algún punto tiene que haber ahí una evolución, llámale metaverso, llámale como te dé Sí, la gana, ¿no? X. Pero eso volverá. Pero yo quería cerrar esta conversación, por cerrarla en algún punto, porque me parece apasionante, es en el tema tú lo has dicho, ¿no? Las cosas no enganchan en el minuto uno, ¿no? Las personas tienen que ir adaptándose tanto a la empresa como el talento, como tú no tienes a veces, y esto sí también es pedirte que te mojes, yo es una sensación que tengo, no a ver si tú la compartes, la sensación de que la incapacidad de los que están dentro culpabiliza a los que no existen fuera. ¿Me explico con esto que te digo? Es Sí. decir, mi empresa está cambiando, mis clientes están cambiando, no soy capaz de cambiar mi modelo de negocio ni mi propuesta de valor para adaptarme, y lo que digo es, no, es que a mí me falta un experto en analítica de datos, ¿no? Dice, no, perdona, a ti lo que te falta es entender que lo que tenías no vale, que tienes que Claro. leer el mercado, que te tienes que remangar, que tienes que hacer cosas Sí. incómodas, ¿no? Como las que antes hablábamos A de ver, conocerte a ti mismo, ya estoy hablando de la persona claro, y de la claro. marca, ¿no? A ver, Conocerte a ti mismo, darte un poco de caña y decir, oye, tío, que esto no puede ser, ¿no? a ver, yo considero totalmente de acuerdo, Virginia. Yo creo que hay en organizaciones que hay gente muy mediocre que ha llegado a puestos que no debería de haber llegado, y gente con mucho talento, pues que por decir lo que pensaba o por no jugar a determinado juego de cómo funcionan las cosas para poder medrar en la organización, se han ido o han tenido que salir de ahí, ¿no? Hay otras organizaciones que la gente ha llegado arriba, la gente que realmente más valía y más talento tenía. Entonces, claro, si tú tienes una organización dirigida por gente mediocre, pues es que esa organización no va a llegar muy lejos, Pues claro. fíjate, Juan, que este es un tema que dará para otro episodio, es el tema de quiero que seas creativo, pero luego te zurro porque eres más creativo que yo, porque Claro, al ser claro. creativo tienes un ego O, mejor situado que el mío, etcétera, etcétera, O a etcétera, veces etcétera, ¿no? queremos que la gente alcance cosas o que desarrolle cosas, pero le estás dando las herramientas, el tiempo, los recursos que necesita. Porque claro, tú puedes ser muy bueno en algo, pero necesitas el soporte, el apoyo y la estrategia corporativa para conseguir que eso triunfe. Y muchas veces yo veo a gente muy Hombre, buena claro. y muy comprometida con las organizaciones que tira la toalla porque es que todo es en contra. No le ayudan, tiene que sacar el tiempo fuera de su horario porque tiene que cumplir con su trabajo. Claro, a ver, es que hay cosas que no casan. Entonces yo creo que sí, que las organizaciones tienen que adaptarse mucho más y que necesitan cuidar mucho más a las personas que tienen. O sea, al final yo creo que hay organizaciones que lo hacen, De pero hecho, hay yo te voy otras a que decir, no. Juan, claro, yo te voy a decir que a lo largo de mi carrera profesional, la gente más brillante que he conocido ha acabado fuera de la corporación, ¿no? O de las corporaciones. Ha aguantado un tiempo y al final se lo ha montado por su cuenta Sí, y anda haciendo lo que realmente siempre quiso hacer, ¿no? Porque ahí al final siempre hubo un choque. Oye, vamos a acabar, porque si no, no vamos a acabar en la vida. Que yo aquí me enrollo como las persianas. Si fueras ministro de Trabajo o ministro de lo que fuera, que tuvieras poder para cambiar cosas, ¿qué 3 cosas harías? Y aquí, esto te lo pregunto a ti porque sé que te lanzas a la piscina hasta sin agua, ¿no? Iba a decir sin bañador, pero sin agua. Sé que te pillo totalmente pues mira, yo te diría, por fuera de un juego. lado, un mercado laboral transparente,
por parte del empresario y de la empresa y del candidato y de la candidata, por las dos partes. ¿Transparente en pasta? ¿Transparente en qué? Transparente en realidad, o sea, que se pongan las cartas encima de la mesa y que se publique todo, lo bueno y lo malo, las condiciones que tú vas a ofrecer, que se saben, lo que pasa que no interesa, ¿no? El ser mucho más, pues lo que te digo, mucho más honestos, ¿no? A nivel de funcionamiento de mercado laboral, ¿no? Porque todos nos quejamos, pero luego todos hacemos la vista gorda con cosas que sabemos que no son adecuadas, pero que es poco políticamente correcto decir determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que iría hacia eso, a una regulación... Transparencia. A la transparencia. Luego iría a un mercado laboral flexible, que creo que es súper rígido respecto a las formas de contratación, respecto a los múltiples a las múltiples circunstancias que puede haber. Yo creo que debería de ser un mercado laboral mucho más flexible, ¿no? Con diversidad de tipos de contratos, donde lo importante sea lo que tú puedes aportar y en lo que puedes ayudar al mercado. Y al revés, ¿no? Entonces yo creo que todavía luego también creo que debería de romperse totalmente la diferenciación entre contrato, o sea, entre cuenta ajena y cuenta propia, y me explicaré. A ver, a mí qué más me da que tú hayas trabajado 10 años por cuenta ajena y 20 por cuenta propia. Si has trabajado en los dos regímenes, que te valga la cotización de los dos regímenes. Hay cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Yo conozco gente que se jubila y que realmente accede a una pensión mucho más mediocre y penosa de lo que merecería porque no puede compatibilizar los regímenes. O sea, sí, a mí eso me parece una cosa totalmente absurda, ¿no? Al final lo que importa es que tú has aportado al sistema y da igual que sea por cuenta propia que por cuenta ajena, cuando hoy en día cada vez va a haber más la mezcla de regímenes. Entonces hay cosas que me parece que nuestros políticos muchas veces miran más por sus necesidades que por las necesidades de las personas que están aportando al mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que esto sería otra cosa. Y luego otra cosa que creo es que nuestros legisladores deberían de ser los primeros que den ejemplo. Pedimos cosas a los trabajadores y a los empresarios que ellos son los primeros que no cumplen, ¿no? Entonces yo creo que también dar ejemplo. Te voy a votar, Juan. Te voy a votar como ministro. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar y me quedo con algunas notas para un próximo episodio, si te apetece y te ha gustado la experiencia. Yo encantadísimo, ya sabes, Virginia, que si tú me dices ven, yo lo dejo todo, ¿no? Que eres una persona que es verdad, que te considero una estupenda profesional. ¡Qué mentiroso! Es un mentiroso. Y que aparte te tengo mucho cariño, así que si yo puedo colaborar, ya lo sabes, que bueno, cuenta con ello, que si yo puedo ayudarte. Y bueno, la conversación de hecho se me ha pasado, ¿no? Ahora acabo de mirar el reloj y me he dado cuenta que llevamos hablando 1:12 llevamos hablando. 1:12, sí. Y se me ha pasado como si llevásemos... Ya sabes que la longitud del podcast me da igual, yo sufro más por vuestras agendas. Así que yo encantado, porque creo que se han quedado muchos temas que podíamos haber profundizado, pero que entonces pierde foco, ¿no? Entonces yo encantado a que me puedas volver a invitar y poder aportar, vale, si consideras que puede ser interesante. Pues claro que sí, Juan, pues hecho, te tomo la palabra y te despido aquí dándote las más efusivas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Virginia, a ti por haber pensado en mí para tu podcast. Bueno, pues nada, un beso, Juan. Que vaya muy bien, cuídate. Oye, pues yo de esta conversación, como de todas, me quedo con millones de cosas, pero me quedo con esto de que la empleabilidad es una gimnasia, me quedo con esto de lo impacientes que nos hemos vuelto y de la potencia que puede llegar a tener educarte en el valor de la constancia y la perseverancia, me quedo con el tema de la escucha y del pararte a pensar, con esto de cuánto influye o cuánto deja de influir el tener o el tratar de tener una personalidad y una voz propia, me quedo con este dilema de si los títulos siguen estando ahí como valor
o los veremos, o será un valor que veremos desaparecer, pero sobre todo me quedo con los postulados que nuestro ficticio ministro de Trabajo nos ha puesto encima de la mesa. Más transparencia, más honestidad, más flexibilidad y menos absurdeces, ¿no? Absurdeces burocráticas que muy probablemente nos están complicando la vida, que ya de por sí se está volviendo muy complicada. Y ahora, como siempre, música para pensar. No faltéis en el próximo episodio.